capítulo 3, verso 7. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu preciosa palabra, Señor. Señor, esta palabra que tú nos traes hoy, nos estás poniendo como ejemplo lo que tú hiciste con Israel, Señor. Que oyeron tu palabra, oyeron a tus profetas, Señor. Vieron tus juicios, vieron tus maravillas, vieron tus bendiciones, tus prodigios, Señor. Y llegó el momento en que les dijiste, Señor, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, tenemos muchas formas de oír tu voz, Señor. Leyendo la Biblia, escuchando un mensaje, Señor, congregándonos. Dios mío, hay tantas formas de escuchar tu voz, Señor. Y tú nos dices hoy que no endurezcamos nuestro corazón. Glorifica tu palabra, Señor, en aquellos vasos, en aquellos corazones, Señor, que quieren amarte, que quieren conocerte. Señor, permite que tu palabra corra y sea glorificada en sus vidas, en sus hogares, Señor. Señor, Espíritu de Dios, Maestro, enséñanos, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor, porque únicamente así podremos, Señor, escucharte con atención, Señor, y no seguir endurecidos por el engaño y la mentira del pecado. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria al Señor. Esta palabra es para aquellos que llevamos mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero que tristemente todavía muchos siguen independientes del Señor. Es para los muchos que dicen o decimos conocer mucha palabra de Dios en nuestra mente, porque es palabra solamente donde está en la mente mucho conocimiento, demasiada lectura, mucha investigación. Conocemos mucha profecía, mucha cosa, pero que todavía no ha nacido verdaderamente Cristo en nuestros corazones. Esta palabra, si oyeres hoy su voz, es para los que son oidores del Evangelio, pero no son hacedores de la voluntad de Dios. Es para todo aquel que le gusta escuchar la palabra, deleitarse en la palabra, leyendo, investigando, en fin. Pero Jesucristo todavía no es el Señor
de sus vidas. Es importante que el Señor acusa aquí a este pueblo de incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Es la dureza de seguir oyendo la palabra de Dios, pero únicamente con los oídos físicos. No hay lugar para nuestros oídos espirituales. Job dice la palabra que oía y oía al Señor. Y llegó un momento en que dice en Job 42, dice, de oídas te había oído. Pero cuando el Señor se reveló a su vida, le abrió los oídos, él tuvo un encuentro con el Señor. Cuando el Señor lo confrontó, porque Job pensaba que era más justo que Dios, y entonces Job dijo, mas ahora mis ojos te ven. Están hablando no de ojos físicos, sino de ojos espirituales. Y cuando Job logró ver la hermosura, la perfección, la grandeza, la santidad, la justicia de Dios, entonces dijo en el verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo como Job escuchaba al Señor, oía al Señor de una manera, y cuando el Señor tuvo un encuentro con él, entonces él abrió su corazón y se arrepintió. Incredulidad, hermano, es muy importante. Miren, nosotros llevamos muchos años congregándonos, muchos años escuchando la palabra de Dios, y el Señor siempre dice que las cosas que se escribieron antes, todo lo que le ocurrió a Israel en el desierto, todo lo que el Señor les enseñó y los juicios que trajo, dice que para nuestra enseñanza se escribieron. Es importante entender que es incredulidad. Incredulidad no es creer o no en Dios, eso no tiene que ver con eso. Incredulidad en la iglesia, incredulidad para los que nos congregamos, es la decisión de rechazar la voz de Dios a través del evangelio que nos habla constantemente. Constantemente el Señor nos habla de nuestro pecado, nos habla de nuestra dureza de nuestro corazón, nos habla de nuestro mal carácter, nos habla de nuestra independencia de Dios, y nosotros tomamos la decisión de tapar nuestros oídos para no oír la voz de Dios, y entonces Dios dice que por eso nuestro corazón está endurecido, aunque no nos damos cuenta, porque cantamos, porque alabamos, porque predicamos, porque lloramos y porque hacemos cosas religiosas, hermano. Pero incredulidad es cuando usted, Dios y yo, Dios nos habla, nos muestra, nos señala nuestro pecado, y nosotros seguimos como si no oímos nada. Por eso dice el Señor, si oyereis la voz del Señor hoy, dice, no sigas en tu pecado, no endurezcas tu corazón. Entonces, qué importante, hermanos, entender de que hoy el Señor nos quiere comenzar, porque hoy no terminamos, a enseñar algo muy tremendo. Mire, dice que el Señor estuvo, ahí lo leímos, 40 años tratando con Israel. Ojo, ojo, porque esto es tremendo. Y llegó el momento en que el Señor juró. No solamente les declaró juicio y destrucción, sino que juró que no entrarían en su reposo. ¿Y sabe qué? Que en el Nuevo Testamento también juró que no entrarían. Ay, hermano, para entender la escatología bíblica, qué bueno entender estas cosas que dice Dios y no lo que dicen los independientes. Qué bueno, el Señor juró en el Antiguo Testamento que no entrarían y no entraron. Y en el Nuevo volvió y juró. Ojo, entendamos esto, el Señor también en el Nuevo Testamento hubo 40 años. Ellos tuvieron 40 años de oportunidad. Desde que Cristo se fue hasta que vino el juicio en el año 70, fueron 40 años.
que el Señor está esperando que se arrepintieran y juró que no entrarían. Y por eso van millones y millones y millones y no entraron. Y no entrarán a no ser que se arrepientan. Eso es real. Eso es Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo mismo. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Entonces, incredulidad es tomar la decisión, escuchar la palabra de Dios, escuchar que Dios me está hablando, que estoy siendo un mentiroso, que estoy siendo un fornicario, que sigo burlándome de Dios, que mantengo mi pecado escondido, hermano, que sigo actuando como un cristiano, pero que verdaderamente Dios me tiene descubierto de que no soy ningún cristiano y yo sigo ante la gente con mi posición, hermano. Por eso dice el Señor: si oyeres hoy mi voz. Ojo, no la voz del pastor, porque yo soy simplemente un pedazo de persona que Dios tuvo misericordia y estoy aquí. No soy ningún ungido. Soy simplemente un servidor de Dios, eso es todo. Que me preparo y vengo y le doy la palabra a usted. Primero a mí me habla el Señor y después la doy a usted. Pero tengo las mismas necesidades que todos ustedes. Los ungidos están en otra parte y no tienen ninguna necesidad. Entonces, incredulidad, hermanos, es estar aquí hoy que estamos aquí, que tú y yo tenemos pecado, tenemos cosas ocultas. Y escuchamos que Dios nos dice: si oyeres hoy mi voz. Hoy estamos oyendo la voz de Dios. Y salimos, hermanos, como si no la oímos. Entonces, esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque es tomar la decisión de resistirnos a ser lavados, a ser limpiados, a ser purificados, a ser iluminados por la palabra de Dios. Hermano, qué tremendo. El Señor dice: tenemos la palabra profética más segura. No lo que diga aquel intérprete o aquella escuela. No, tenemos la palabra profética más segura. Y dice el Señor: a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lugar oscuro, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hogar, muchos lugares oscuros. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille, salga en nuestros corazones, Cristo iluminándonos. Qué importante, hermanos. Todo eso está en segunda de Pedro 1. Vivir en incredulidad es querer llevar una religión a nuestro acomodo, bajo nuestros términos. Cuando voy, cuando no voy, que obedezco, que me parece, qué versículos uso para tal problema, qué versículos uso para tal otro, qué versículo le saco a aquel que es mi enemigo para hermano y hermana. Si oyéremos hoy su voz, no sigamos endurecidos, no sigamos endurecidos. Dice la palabra en Hebreos 1 que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras antes a los padres por los profetas. Dios usaba muchas formas de hablarles. Muchas formas Dios le habló a Moisés, muchas formas Dios le habló al pueblo, le hablaba en juicio, le hablaba a través de terceros, le hablaba a través de paganos, le habló a través de una mula. ¿Usted sabe lo que es que Dios usó una mula para hablarle a un profeta? Y hoy en día, ¿cuántas mulas usa el Señor para hablarle a estos ricos y famosos que están en los púlpitos? Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy, hermano, hoy cuando vino el Mesías prometido, el Dios eterno, el Rey de Gloria, el que está reinando desde que vino, porque se profetizó así, y no se le va a entregar ningún otro reino, porque eso es antibíblico, eso es interpretación privada. Cuando Él vino, dijo el Señor: en estos postreros tiempos, hace 2000 años, solamente Dios habla a través de su Hijo, o sea, a través del Evangelio que Él trajo. Entonces, muy importante el hecho, hermano, de que usted y yo leamos algo de la Biblia, o una revista por ahí bíblica, o pongamos un cassette, un CD, o nos metamos al internet a estudiar. Es Dios hablando constantemente. El que está hablando es Dios, no el predicador, es Dios. Muy importante.
Así que rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios, es rechazar a su Hijo, es rechazar la obra redentora de su Hijo. Entonces, pero hay que entender que la incredulidad no es tanto un problema intelectual, porque hay gente que estudia mucho y entonces a medida que estudia, yo me acuerdo cuando estudiaba, hermano, la gente en la universidad apenas llegan, les cambian el panorama. La incredulidad es un problema moral, que queremos seguirle dando gustico a estas carnes y no queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios. Es el único que Él quiere que sea agradable. Entonces la incredulidad no es un problema intelectual, es un problema de moralidad, un problema espiritual muy tremendo. ¿Y dónde se genera la incredulidad, hermano? Que nosotros tenemos que estarnos revisando, porque yo aquí no estoy acusando a nadie, estoy hablando la palabra de Dios y a lo mejor me cae a mí, le cae al que nos caiga. La incredulidad se genera siempre en un corazón, hermano, incircunciso. ¿Por qué? Porque está endurecido con Dios, hermano. ¿Cómo es posible que, vuelvo y pongo el ejemplo, entramos a un curso de mecánica, a una carrera, la terminamos en 5 o 6 años, hermano, tremendo profesional, y en la iglesia 15, 20 años, y cada vez para atrás y para atrás y para atrás? Eso no es posible. Eso, hay un problema ahí. No nos llamamos, así nos llamemos cristianos, no, lo que somos son incircuncisos, hermano. Dios no nos conoce, somos enemigos de Dios. Esa es la verdad. Así saquemos argumentos para defender nuestras posiciones paganas, mentirosas, pervertidas. Si oyeres hoy mi voz, nos dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Esto es una palabra de juicio. Así se convirtió. No la traje porque yo no estoy trayendo nada, yo estudio la palabra y vengo, pero es lo que estoy sintiendo. Sus hechos, sus vidas, su fruto demuestran que no han nacido de nuevo, que hay problemas morales, espirituales, desobediencia, ingratitud con Dios. Ven a Dios, hermano, como algo muy que no vale la pena. Le tienen más miedo a algún asesino por ahí o algún mafioso, a Pablo Escobar. La gente le teme. Pero a Dios no, para Dios no hay temor. Pero cuando usted y yo nos congregamos, hermano, porque ¿qué pasó? Israel era la iglesia de Dios en el desierto. La iglesia de Dios era Israel. La cobertura de Dios estaba con Israel. La nube de gloria estaba con ellos. Él les proveía sobrenaturalmente. Él los defendía, los guardaba. Él les mostró maravillas, les hizo promesas sobrenaturales todo el tiempo. Pero ¿qué pasó? Ahí metidos en la iglesia, ahí esa iglesia del Señor, iban y se congregaban todos los días con el Señor, y por dentro dice la Biblia y se lo voy a demostrar, nunca amaron a Dios. Así los defiendan hoy en día. Nunca amaron a Dios. Y lo dice claramente Daniel capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Esdras capítulo 9 y Hechos capítulo 7. Dice claramente que nunca. Pero les voy a mostrar otros versos. Pero ¿sabe qué es lo más grande? Que cuando el corazón está endurecido, hermano, se congregaban todos los días y la palabra les entraba por aquí y por aquí les salía, hermano. Y siempre tentaban a Dios, hermano, se iban contra Dios, al punto que Dios dice: este pueblo nunca me ha amado. Pero ¿sabe qué es lo más grave, hermano? Que si nosotros seguimos así, seguimos congregándonos, hay gente que cambia de iglesia como cambiar de zapatos. Y yo le digo, en este humilde lugar que tenemos tantas dificultades, hermano, aquí hay palabra de Dios, pero palabra de Dios, yo le pido al Señor: Señor, trae a aquellos que quieran escuchar tu palabra, Señor. Aquellos que sabemos que la palabra te da duro a ti, me da duro a mí, porque Dios habla para allá y para acá, es una espada de 2 filos. Yo no le pego aquí la espada a nadie, no, la espada viene para mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos que necesitamos de Dios, necesitamos de su misericordia. Pero es imposible que sigamos, hermano,
Entran a un curso de aprendizaje de danzas, de cualquier cosa, hermano, de un momento a otro, tremendo danzarín, tremendos profesionales en todo. Y en la iglesia cada día más desobediencia, pecado en el hogar, pecado en el trabajo, pecado en todas partes. Y seguimos congregándonos, hermano. Nos dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque, hermano, nuestros hechos, nuestro fruto lo demuestran. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Lo más grave, que Dios mismo endurece al que rechaza su palabra, porque está rechazando la palabra de Dios. Ahí lo dice en el verso 7. Vayamos a Isaías 6:10. Mire lo que dice. Esto es lo que es la palabra de Dios, hermano. Aquí no hay inventos. Es la palabra de Dios. Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo, engruésalo, ánchalo, y agrava sus oídos. Está hablando del pueblo de Israel y de nosotros. Hoy en día la iglesia del Señor, compuesta de judíos y del resto. Y ciega sus ojos. Mire que Dios es el que ciega al que está endurecido con él. Dios lo endurece más. Dice que al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Hermano, no sigamos jugando con Dios, hermano. Por allí hay muchas partes donde le predican y le cantan muy bonito para que usted mueva su carne. Pero aquí es la bendita y preciosa palabra de Dios, la única que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica, hermanos. Y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, mire, oídos incircuncisos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad, salvación. Dios mismo lo demuestra. Eso fue lo que hizo Dios a través de la historia. Y tanta gente defendiendo la mentira, hermano. Nuestros frutos hablan, hermano. ¿Cómo así que yo soy cristiano y defiendo a mi esposa y mi esposa me defiende a mí? ¿Cómo así? ¿Qué par de sinvergüenzas? El fruto dice si somos de Dios o no somos de Dios. Mire Zacarías 7:11. Nosotros venimos a que la palabra nos lave, hermano, nos limpie, nos confronte. ¿Para qué? Para que si tengo algo salido, lo cojo, no se salga del camino. Estoy cojeando, bueno, me enderezo, Señor, gracias por hablarme. Aquí no hay nadie santo, hermano, estamos en el camino. Pero es importante, hermano, que dice el Señor, si oímos hoy su voz. No sigamos, hermano, desechando la palabra. Zacarías 7:11 nos dice por qué, nos dice por qué. Mire, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ahí claramente, todo el tiempo. Dice que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que el sumo sacerdote, ahí estaban todos los sumos sacerdotes, la familia, una familia de delincuentes todos, y todos los religiosos, ahí estaban toda la cúpula pervertida. Y dice que cuando Esteban les estaba hablando y profetizando, dice que crujían los dientes y tapaban los oídos para no oír la voz de Dios que salía a través de Esteban. Ahí está escrita la voz de Dios. ¿Cuánto cuando nos habla la palabra, cuántos deseamos? Uy, ¿por qué vine hoy? ¿Por qué vine hoy? ¿Por qué más bien no me fui por allí para danzar bien bueno? Y creer que ya aplaqué un poquito mi conciencia porque ya fui a misa. Que eso es lo que está acostumbrada la gente, a ir a misa. No, nosotros no venimos a misa, nosotros venimos a que Dios nos hable, nos confronte, nos dé, hermano, nos dé condiciones de paz y nosotros le digamos, Señor, las acepto. Porque hoy en día esto está lleno de pervertidos que lo único que quiere es que la gente traiga plata y traigan plata y pacten plata. Y él contento dándole palabra para que todo el mundo esté contento, no, hermano. Si usted quiere bendición, si usted quiere provisión, si usted quiere restauración, hermano, honre a Dios, honre su palabra. Honremos a Dios obedeciendo su palabra. Hermano, Jesús les dijo aquí, cuando estaba hablando con todos estos que se fueron contra él, contra los judíos. Les dijo en Juan 8:43, y así mismo le pasa a nosotros. ¿Por qué no entendéis
mi lenguaje. Claro, es que el Señor tiene un lenguaje. El lenguaje, en el lenguaje de Dios primero hay que aceptarlo a Él. Primero, hermano, en el lenguaje de Dios hay primero que ir a la cruz con Él. Por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, primero tome la cruz. Toma tu cruz cada día. Hermano, lo primero. Entonces, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué la iglesia del Señor en el planeta Tierra no entiende el lenguaje de Dios? Porque es un lenguaje que primero habla de muerte. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿Por qué yo no puedo adelantar en el Señor? ¿Por qué sigo en mi pecado, en mi desobediencia, en mis fornicaciones, en mi mentira? ¿Por qué? Porque no entendemos el lenguaje de Dios. Primero tiene que haber cruz, muerte, sepultados y resucitados con Él, hermano, para poder entonces deleitarnos en la palabra, que el Espíritu Santo nos santifique a través de su palabra y podamos vivir, hermano, para el Señor. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Miren, se lo digo por mí. Cuando yo me iba a las películas, hermano, salíamos de las películas, y si iba con una persona, salíamos contándonos todo lo que pasó en la película. En el partido de fútbol, todas las jugadas las repetíamos todo el día. Enseguida llegábamos a la casa a prender las noticias para que mostraran los goles nuevamente, las jugadas. Después, al otro día, escuchar a los comentaristas. ¡Qué perversión, hermano! Para un creyente, dedicándole todo el tiempo que debe ser para su familia, para sus hijos, para su hogar, su trabajo, para el Señor, hermano. Ahí, ahora usted lo puede hacer, usted puede divertir, hermano, pero ¿dónde está el lugar de Dios? ¿Dónde está el lugar de Dios? Usted y yo podemos ir, hermano, como que no puede ir al deporte, vaya al deporte, gócese, pero ¿dónde está el lugar de Dios? Y el lugar de Dios no es venir aquí a darle una presencia al Señor, taparme los oídos y seguir siendo igual, no, es venir a que Dios nos hable. Y si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque vamos a ver lo que sigue, hermano, y lo que sigue es terrible y tenebroso, ya ha pasado en la historia totalmente y va a seguir pasando. Entonces, y el Señor dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué podéis escuchar de todo? Y sabe de todo. Háblele de cualquier tema. Mire, esa persona tiene una cultura de lo que le quiera hablar. Pero no le hable de obediencia a la palabra del Señor, no le hable de honra a Dios, no le hable de santificación, no le hable de tener un hogar como le agrada a Dios, de amar a su esposa, de respetarla, de honrarla, de bendecirla. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dios, el Señor usa un lenguaje, Él tiene un lenguaje, ahí lo dice. Lo terrible, hermanos, es que la incredulidad es uno de los más graves pecados. ¿Por qué? Porque es un espíritu de rebelión contra Dios y su palabra. Venimos, escuchamos, sacamos y seguimos. Y aquí pasan los años, no hay crecimiento, la esposa no puede decir, vea, este es un varón de Dios. Aquí ustedes, aquí todo el mundo es santo, pero en la casa es un varón de Dios. En el trabajo es un varón de Dios, en la calle es un varón o una mujer de Dios. Hermano, es un espíritu de rebelión contra la palabra de Dios. El Señor nos dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el que lo endurece, Dios lo endurece más. Ya lo leímos en Isaías 6:10. La incredulidad es anarquía contra el trono de Dios, hermano. En el Señor Jesucristo cuando vino dijo, arrepentido, el tiempo se ha cumplido. Lo que Daniel dijo se cumplió. El tiempo se ha cumplido. El reinado mío ha llegado. Arrepentíos y convertidos. Tiene que haber arrepentimiento, cambio de mente y conversión, cambio de camino. Iba para allá, iba para el motel, ahora voy para mi hogar, para mi casa, a compartir, a dar testimonio. Es una anarquía contra el trono de Dios. Dios está reinando entre los que nos congregamos. El que no se congrega, no, reina otro, dice la Biblia. Reina el espíritu de los que viven en desobediencia. Pero en la iglesia reina, aquí hay un rey, hermano, y no es el pastor como en muchos lugares, aquí yo soy uno más. Eso es lo bíblico, uno más. Una anarquía, hermano, contra el trono de Dios, contra la palabra de Dios, contra los dichos de Dios, contra las promesas de Dios. La incredulidad es una anarquía contra el trono de Dios porque los lleva a endurecer su corazón para no obedecer la palabra de Dios. Es una anarquía, ¿sí ve? Es por eso, mire, todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel en el pasado y que eran para el presente, todas Dios
las supeditó absoluta, total y definitivamente a dejar la incredulidad. Lo dice Romanos 11:23. Todo está supeditado a eso. No eso de que si el sol se desaparece, que más fácil el mundo se acaba que yo dejar a mi pueblo. Inbíblico. Eso es interpretar literalmente la palabra. La palabra se tiene que interpretar a sí misma. El Señor les dice en Romanos a los judíos 11:23, dice que todo Israel sería salvo si no permanecen en incredulidad. Entonces, ¿por qué murieron y por qué quedaron desterrados en el desierto? ¿Por qué se condenaron? Por incredulidad, ese pecado tan grave. Y eso, las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros podemos quedar postrados en el desierto de la incredulidad, del pecado y de la separación eterna de Dios. Entonces, esta es la introducción, hermano. Apenas estamos en la introducción al estudio de este muy grave problema de la incredulidad. La incredulidad es que usted y yo decidimos tapar nuestros oídos para no obedecer lo que Dios nos está señalando y acusando. Eso es incredulidad. Y eso trae muerte y desolación. En el libro de Hebreos, que es uno de los libros más, digamos, más evangélicos, o tan evangélicos como los mismos evangelios, o más, el libro de Hebreos, Señor alerta una y otra vez. Vamos a ver varias alertas que el Señor pone a los que escuchan su palabra, pero aborrecen la puerta estrecha a la que nos lleva la palabra. Porque ¿a qué nos lleva la palabra? A santidad, a obediencia, a amor, a perdón, a misericordia, a restauración. A eso nos lleva la palabra. Entonces, el libro de Hebreos es una alerta constante de Dios. Mire lo que dice. Vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 1. Qué lindo es venir a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Que tiene misericordia de nosotros. Dice Hebreos 2:1, el Señor aquí, en Hebreos 2:1, el Señor nos alerta contra el pecado de descuidar una redención tan grande, no una salvación, una redención. Porque una cosa es que usted se salve y otra cosa es lo que sufrió Dios, lo que sufrió Cristo, las humillaciones, que Él se despojó de todo. Porque el Señor sufrió dos cosas. No fue solamente morir en la cruz, porque eso, ok, Él vino y lo murió en la cruz. No, lo más importante no era morir en la cruz, ahí aguantó un rato y ya. No, lo más bravo no era morir en la cruz, lo más bravo era vivir una vida santa y siendo tentado en todo, como usted y yo. ¿Usted sabe lo que es vivir 33 años y medio en una vida santa y siendo tentado en todo? ¿Cuántos con una tentacioncita, por ahí una carita, ya tiene su esposa y lo mira allá alguna de las muchachas del trabajo y ya ahí se desintegró? Ahí ya murió. Ahí ese hogar ya murió. Mire, lo que es darle lugar a la mentira. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ahí está. Entonces, en el verso 1, en Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, mire, con más diligencia, hay que ser diligente, hermano, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sí ve? ¿Sí ve por qué el Señor dice que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón? ¿Cómo vamos a atender con diligencia lo que hemos oído si aquí estamos pendientes que este acabe rápido porque tengo hambre? O porque me voy para el cine, o porque voy al partido de fútbol, que este acabe rápido. Hermano, trabaja,
trabaja mucho, estudia, haz deporte, gloria a Dios. Pero dedícale tiempo al Señor. El tiempo de Dios tiene que ser sagrado, hermanos, para que el Señor nos vaya ajustando. Esto no se trata de tú renunciar a nada, no, es el poder del Espíritu Santo que te lleva a ti y a mí a amarlo a Él y a ir, hermano, ordenando nuestra vida. Entonces dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos se han deslizado? Porque muchos están esperando la venida del Señor. Hermano, a mí no me preocupa la venida del Señor, a mí me preocupa es que yo me muera y que me coja fuera de base. Porque Pablo estaba pendiente de la venida del Señor y ya van 2000 años. No hay que estar, hermano, gloria a Dios por la venida del Señor, y yo la estoy esperando y la esperaré hasta que el último segundo que respire. Pero mi problema no es ese, mi problema es estar bien con Dios, agradando a Dios, hermano, siendo vaso grato, olor grato de Cristo delante de Dios y delante de la gente. Porque esto para Dios, no, amarte solo a ti y a la esposa, ¿qué? Amarte solo a ti, Señor, esa canción tan bonita y tan espiritual. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea, la palabra, el consejo de Dios, no sea que nos deslicemos. 2, porque si la palabra, mire aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles a Moisés, los juicios, todo lo que trajo y toda la palabra fue firme, o sea, cuando pecaron, juicio. Cuando pecaron se abrió la tierra y se los tragó. Cuando pecaron, hermanos, fuego. Ahí está. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? Está comparando lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel a través de Moisés por un ángel, y comparándose con Cristo, que el que enseña hoy según Hebreos 1:1 es Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos al que nos habla hoy? Una redención tan grande. La redención no vino sola, vino por Cristo. Él es la redención, Él es la santificación, Él es todo. Dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo fue hecho nuestra justificación, nuestra santificación, hermano, nuestra redención. Entonces, pero no para ahí. Mire que este es un primer alerta. Primero nos dice que no descuidemos, primero que todo, que estemos atentos a percibir a lo que oímos. No que vengamos aquí, hermano, un día más, ya cumplí el domingo. No, hermano, estar atento. Señor, dame entendimiento de tu palabra. Usted y yo le decimos, Señor, dame entendimiento. Tengo tantas situaciones, tantos problemas, tanto trabajo que como que no tengo espacio, Señor, pero prodúcelo tú. Hermano, al que pide, se le da. Dios lo hace contigo y conmigo. Entonces, pero no para ahí. El Señor nos alerta contra el oír su voz. Ya en el verso 7. En el verso 6 nos dice en 2. En el verso 6 nos dice algo tremendo. Y en el verso 7 nos dice que no, hermano, dejemos de escuchar su voz, endureciendo nuestro corazón. Mire lo que dice en el verso 7. Por lo cual, ahí en Hebreos 3:7. Como dice el Espíritu Santo, hermano, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo, Dios mismo está hablando. O sea, aquí no es Pedro, ni es Pablo, ni es Juan. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, la voz de Cristo, el Evangelio, su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en este hebreo Dios está comparando la superioridad de Cristo con Moisés, la superioridad de la gracia con la ley. Entonces, si Cristo es superior a todo, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior al templo, más grande que el templo, más grande que Salomón, más grande que todo, hermano, ¿por qué no nos hemos rendido a Él como Rey y Señor de nuestras vidas? Hermanos, si nosotros nos seguimos congregando, pero no hemos entendido de que el Espíritu Santo produce en nosotros esa sumisión y sujeción a Cristo, hermano, con razón nuestra perspectiva de Dios es tan pequeña.
Cualquier situación, cualquier problemita, hermano, nos saca de Dios, nos saca de la iglesia. Bien, Dios mío bendito, yo me aterro de la inmadurez, hermano, y de los dinosaurios, porque la iglesia está llena de dinosaurios, hermano. Llevan casi 100 años en la iglesia y una piedrita, aquel hermano me puso la piedrita, por eso me voy. Ay, hermano, qué lindas son las pruebas y qué lindas las situaciones y qué lindo todo lo que Dios genere, porque Dios los muestra para mostrar, para sacar a luz, hermano, los cambios que tenemos que hacer. Hermano, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de Dios. Así que nuestro texto de hoy habla del terrible pecado de incredulidad. Veamos entonces varias razones del por qué el pecado de incredulidad es tan mortal, es mortal. Le costó la vida y la salvación y la separación eterna de Dios a casi todo el Israel del desierto. A casi todos. Un remanente entró. De los adultos, solamente 2, Josué y Caleb. Entraron a la tierra prometida. El resto, ¿por qué? Por la incredulidad. Es un pecado mortal. ¿Y sabe por qué? Porque atrae la ira de Dios. La incredulidad atrae, ya se lo muestro por la palabra, atrae la ira de Dios. Es el venir y que Dios le hable. Si oyeres hoy su voz y seguimos iguales, atrae la ira de Dios. Hermano, eso es tremendo. El pecado de incredulidad no tiene que ver, hermano, entonces con creer o no creer. Porque la Biblia dice que los demonios, igual que nosotros, también creen, ¿o no? La Biblia dice que los demonios, igual que nosotros, creen. Pero ellos tiemblan y nosotros no temblamos. Temblamos solamente cuando una muchacha nos mueve el piso, o el muchacho, o la ambición o las cosas, pero el resto. Entonces, ellos, los demonios, creen y tiemblan. La incredulidad tiene que ver con el pecado de oír la palabra de Dios y no obedecerla. Qué grave pecado, que por años, hermano, y la gente juega con Dios y juega con Dios y sigue, hermano, pastores así predicando y hace 5 años tiene la segunda allí en la congregación y hasta que llegue el Señor y viene y saca la luz y lo avergüenza. ¿Ves? Esto es así. ¿Por qué muchos quieren estudiar para pastor? Por la fama. Porque la gente le gusta sobarle el saco, porque consigue platica, hermano, eso. No porque quieran morir, no porque quieran ser santos para Dios, no porque quieran, hermano, servirle a un pueblo. No, la mayoría no piensan en eso. Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de tanta gente engañada por el pecado, por la ambición, por la avaricia, por la maldad, por la independencia de Dios. Entonces la incredulidad tiene que ver con el pecado de oír la palabra de Dios y no obedecerla, así de simple. O sea que nosotros salimos hoy y seguimos iguales con el pecado que hay en nuestra vida. Incredulidad. Es tirarla, oírla. Dios nos habla y tirarla tras nuestras espaldas. Entonces, el primero grave problema con este pecado de incredulidad es que la oímos y la rechazamos. Endurecemos nuestro corazón contra Dios y no la obedecemos. Así Dios nos esté hablando hoy. Primer punto entonces, la incredulidad rechaza la voz de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad. Dios hablando a través de su palabra, me entra por aquí, me sale por aquí, sigue mi pecado en toda parte y vuelve y me congrego, normal. Y a lo mejor quiero ser pastor. Primer punto, rechaza la voz de Dios, nuestra incredulidad. Le cierra la puerta a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a la luz que quiere traer el Señor para bendecir nuestra vida.
grave. Por eso, hermano, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y no solamente por congregarnos, cuando usted abre la Biblia, hacer un devocional, ahí está Dios, el mismo que está hablando aquí a través de su palabra. Es el mismo que está cuando escuchamos la Biblia. En todas las formas que nosotros nos acerquemos a la palabra, es Dios hablando. La Biblia lo llama en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, que no es Antiguo Testamento, sino que es la palabra eterna de Dios. Lo llama el aire que sale de la boca de Dios. Tremendo. El no obedecer o no darle lugar preeminente a la palabra de Dios. Mire, ¿qué es lo que dice, hermano, el Señor a través de Mateo 6? Hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios viene a través de su palabra, Mateo 6:33. Viene a través de su palabra. No hay nada más grande en la iglesia del Señor que la palabra de Dios. No son los dones, eso no es lo más grande, eso pasará, eso se acabará. Y eso tiene pervertido a más de uno y más de una. Es la palabra de Dios, la bendita y eterna palabra de Dios. Cielo y tierra pasará y los dones pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra, hay que estar atentos a la palabra del Señor. Dice que debemos estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ya lo leímos. Porque no darle ese lugar preeminente, primero, principal, sobre todo. Por eso vuelvo y les digo, hermano, cuando el Señor les dio los mandamientos a Israel, cuando les habló del Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y parte de esos mandamientos era el verso 6 ahí. Hermano, cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque ¿qué hay en el corazón? Sentimientos, emociones, argumentos, pensamientos, decisiones, maldad, independencia de Dios. Por eso él dice, no me pongas la palabra en tu corazón, sino por encima de tu corazón, para que la palabra esté siempre reinando. Entonces, no obedecer la palabra o no darle lugar preeminente en nuestra vida es continuar en incredulidad, hermano. Uy, esto es tremendo. Esto es tremendo y esto le ocurre a casi toda la iglesia del Señor. Por eso, aquí usted ve en esta enseñanza de la incredulidad lo que dijo el Señor. Muchos son los llamados, poco, con lupa, los escogidos. Así digan que todo Israel será salvo. Y eso es una teología torcida. No, con lupa, el que se arrepienta y venga y reciba a Cristo, no más. Lo demás está condenado, ahí no hay nada más. Eso es un cuento. Entonces, qué tremendo, hermano. No es que estamos, hermano, rechazando al predicador cuando está hablando. Estamos rechazando directamente a Dios. Aquí yo simplemente estoy leyendo, usted me ve leyendo. Si oyeres hoy su voz. Hermano, si hay falta de perdón en nuestro corazón, y el Señor nos dice que perdonemos, hermano, no endurezcamos nuestro corazón, hay que movernos a perdonar. Es mejor glorificar a Dios porque ahí se derrama bendición, ahí se derrama luz, hermano, ahí hay cosas maravillosas para nuestra vida. Y mire, qué tremendo, que antes del verso 7 de Hebreos capítulo 3, dice Dios que los que son casa o templo de Dios o que nacieron de nuevo tienen una condición. Entonces esto no es todo el que se congrega, porque hay gente que le dice, no hermano, tranquilo, su papá es un idólatra, es un alcohólico, no, todos se van a salvar, tranquilo. Dice Cristo que los borrachos no entrarán, que los idólatras no entrarán, que los fornicarios no entrarán, y como un pedazo de carne se atreve a decir que sí entrarán. Verso 6, mire, pero Cristo como hijo sobre su casa, o sea,
Cristo es el rey de la casa y la casa somos usted y yo, pero hay una condición, la cual casa somos nosotros, y pone un sí, o sea, una condición de aquí al cielo. Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza, la fe, el creer, el no dudar, el rechazar toda incredulidad en nuestra vida. Entonces, mire que la incredulidad tiene que ver con que no confían en el Señor, no tienen fe en el Señor, no creen en el Señor. Por eso el mundo les mueve el piso. Entonces, sí retenemos, sí es una condición, retenemos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. No hasta que hagamos una confesión de fe, no, hasta el fin. Eso es lo que dice Cristo aquí. ¿Por qué? Porque, hermano, esto es una realidad. El hecho de que usted trabaje en una panadería no significa que usted es pan. El hecho de que usted se esté congregando aquí o yo no significa que somos templo o casa de Dios. Eso no significa. El hecho de que usted vaya a la universidad a llevar algún papel no significa que usted está haciendo una carrera. El hecho de que nosotros nos congreguemos no significa que somos casa o templo del Dios Pío. Eso es una realidad. El hecho de que, hermano, usted no me ve aquí a ver, hermano, cuando estamos cantando, yo canto, pero eso no significa que yo soy cantante. Entonces, el hecho de que nos congreguemos no significa que somos hijos de Dios, hermano. Muy importante entender eso. Muchos entran y salen de la casa de Dios, pero solo los que retienen la fe y la confianza en Dios, en su palabra hasta el fin, son casa de Dios. Ahí lo dice el verso 6. Eso es lo que dice la Biblia. Las interpretaciones privadas dicen otra cosa. Eso está bien. Mira, las interpretaciones privadas, hermano, vea, a eso sí le cierro yo el oído. Leo y estudio porque es muy importante entender qué dicen otros hermanos. Pero cuando veo que es privado y que no está con la Biblia y no que es una cosa torcida, cierro el oído porque me contamino. Usted y yo no nos podemos, hermano, usted y yo nos podemos bautizar las veces que queramos. Mira, hay gente que da testimonio que fueron por ahí a una iglesia y le dijeron, no, usted se tiene que bautizar porque si es de esta iglesia, hijo, se bautizó. El hecho de que usted y yo nos bauticemos 1000 veces no significa y no nos hace hijo de Dios. Bautismo no hace hijo de Dios a nadie. Es una obediencia si no permanecemos en Cristo. Eso es una realidad, hermanos. Así que el bautismo no limpia los pecados de nadie, hermano. El bautismo no limpia los pecados de nadie, sino únicamente la sangre preciosa de Cristo, hermano, cuando somos crucificados con Él. Si no, no hay limpieza. No, que es que yo llevo 10 años congregándome allá con mi pastor, mi ungido. Ah, hermano, a lo mejor usted y el ungido de pronto van para otro lado si no permanecen fieles hasta el fin. Así de sencillo, así es la palabra, hermanos. Porque claramente el Señor le dijo a Timoteo, que era un pastor a través de Pablo, cuídate de ti mismo, pastor Timoteo. Cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina del evangelio que enseñas. Y persiste en ello, cuidándote de ti cada día y cuidándote de tu carácter, de tus emociones, de tus mentiras, de tus fornicaciones, de tu avaricia. Cuídate de ti todo el tiempo y del evangelio, porque haciendo eso te salvas tú, pastor Timoteo, y la clientela que te escucha. Es posible que un pastor condene a toda la clientela, hermano, porque hay lugares en donde la iglesia, los hombres y las mujeres santas de Dios son clientela. No son hombres santos de Dios para ellos, no, son números, son billete. No, los hijos de Dios son hijos de Dios. Por eso le dijo Pedro, me amas, apacienta a mí, mis ovejas. Las ovejas de Dios hay que respetarlas, hay que darle el mejor alimento. Le digo 3 veces, dámeles el mejor alimento. Y qué mejor alimento que el Señor nos hable a través de su palabra, hermano. Entonces, qué importante. Así que el hecho de que nos congreguemos no es una garantía de que seamos hijos de Dios. Por eso, si oyereis hoy su voz, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Es el mismo Dios el que nos está hablando, hermano. Dice que el Espíritu Santo. Entonces, qué importante, hermanos, que el Señor nos hable a través de su preciosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor.
Hay mucho que ver y dejémoslo para la otra semana. Pero, hermanos, meditemos, por favor, hermanos. Cerremos los ojos, hermanos. Si oyeres hoy su voz, hermano y hermana, por favor, con los ojos cerrados. ¿Acaso has escuchado la voz de Dios hoy mostrándote, hablándote a tu corazón a través de su palabra? ¿Acaso estás viviendo independiente de Dios? ¿Acaso hay pecados ocultos en tu vida? ¿Acaso hay pecados que compartes con tu esposa, con la gente que te rodea y simplemente en la iglesia vienes a cumplir como si fuera una misa? ¿Acaso Dios ha hablado hoy a tu corazón? Porque el consejo de Dios nos compara con lo que le sucedió a Israel en el desierto y nos dice: no endurezcáis como ellos vuestros corazones. Hermano y hermana, hay personas que nos visitan. Si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha mostrado a tu corazón la realidad y tú eres independiente de Dios, vives como si Dios no existiera, se vale todo, de cucaracha para arriba todo es cacería, como dicen en el mundo, todo se vale. En el Señor no es así, hermano, en el Señor no es así. El Señor nos da una esposa para santificarla, para amarla, para honrarla, para proveerla, para bendecirla, para hacerla feliz y viceversa. Igual que los hijos, honestidad en el trabajo, hermanos. ¿Acaso Dios hoy habló a tu corazón? Si oyeres, si oíste hoy la voz de Dios, hermano y hermana, hay personas que nos visitan. No endurezcas tu corazón. Y las personas que nos ven a través del internet, no endurezcas más tu corazón, porque va a venir la ira de Dios cuando menos lo pensemos, hermano, y no lo vamos a entender. Pero Dios quiere bendición, hermano. Dios quiere sanarnos, y Dios nos está hablando porque Dios quiere sanarnos. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere darnos entendimiento, no cegar nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro corazón, sino darnos entendimiento para que podamos amarlo, ensanchar nuestro corazón para que podamos correr, agradarlo en sus mandamientos, abrir nuestros ojos para que podamos ver sus maravillas en nuestra vida. Si Dios hablaba a tu corazón, hermano y hermana, con los ojos cerrados, y persona que nos visita, si quieres, haz esta oración conmigo al Señor. Dile conmigo, que se escuche, que tú le escuches. Nadie te está viendo, ni yo. Es para el Señor. Si es que Dios habló, si oyeres hoy su voz, no continúes con tu corazón endurecido, independiente de Dios. Si quieres, dile conmigo: Padre Celestial, yo te pido perdón, Señor, porque a lo mejor en mi ignorancia o dureza en mi corazón, Señor, no te había visto. Señor, como dijo Job, mas ahora, hoy, mis ojos te ven, Señor. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, ayúdame a que a partir de hoy yo esté atento a tu palabra, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, hasta que Cristo, mi Cristo, resplandezca en mi vida, Señor, y yo pueda ser olor grato delante de ti. Señor, perdóname, Señor, aún las cosas que no me acuerdo, Señor. Señor, haz de mi vida esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te doy gracias, Padre, por perdonarme. Produce en mi vida, Señor, ese sincero y verdadero arrepentimiento para que haya fruto en mi vida, en mi hogar, en la iglesia, en la calle, en mi trabajo, en donde yo vaya. Señor, gracias, Señor. Gracias por perdonarme, gracias por hablarme, gracias por amarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, hoy hay Santa Cena.